Buenos días. Como habíamos acordado en el primer encuentro, este primer teórico lo vamos a desarrollar en un video de PowerPoint subido en el aula virtual. Los teóricos presenciales comenzarán el viernes 12 de agosto en el horario y lugares establecidos. Los temas que vamos a desarrollar corresponden a la unidad temática número 1 del programa de examen. Vamos a desarrollar el punto 1A, 1B, 1C y 2A. Bien, comenzamos con el objeto de la biofísica y su relación con otras ciencias. Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué es en realidad la biofísica? La respuesta sería que el nombre de biofísica nos señala que es el campo del saber que relaciona de alguna manera la biología con la física. Es así que la física proporciona conocimientos sobre la estructura de la materia, las interrelaciones energéticas entre las partículas materiales, su contenido informativo en esas estructuras materiales. Nos va a permitir estudiar procesos biológicos hasta sus bases moleculares, la transformación de energía en los organismos vivos. Esta disciplina, la biofísica, está relacionado con varias materias, dentro de las que podemos mencionar la matemática, la biología, bioquímica y fisiología. Representa un pilar fundamental de la biología general que en la actualidad permite estudiar un gran número de procesos biológicos hasta sus bases moleculares, dando lugar a una nueva disciplina, biología molecular y la ingeniería genética. Metodología de estudio. Como toda ciencia experimental, la biofísica utiliza el método científico. Podemos decir que el primer paso en el estudio de un fenómeno consiste en descubrir todas las variables o cambios inherentes a él, de manera de poder establecer entre ellos una relación causa-efecto. Este tipo de información se podría brindar a través de la observación, que es la contemplación consciente del fenómeno. Debemos realizar la experimentación, que consiste en reproducir el fenómeno en condiciones preestablecidas. Por ejemplo, el fenómeno en la naturaleza se produjo a una determinada presión, a una determinada temperatura, variables que debemos considerar. Entonces debo reproducir en el laboratorio con las mismas variables que se produjo en la naturaleza. Podemos decir también que nos permite probar o no la veracidad de la supuesta causa-efecto. Se deben realizar mediciones, es decir, comparación con fenómenos análogos, establecer relación de semejanza. También se deben formular hipótesis, suposición de ocurrencia de un fenómeno, que puede ser verdadera o falsa. Y la hipótesis verdadera nos va a permitir construir la teoría. La teoría entonces se basa en hipótesis verdadera. Se elabora o permite elaborar un concepto que trata de explicar los fenómenos ocurridos. Esto va a permitir enunciar leyes, relación causa-efecto, puede expresarse por ecuaciones matemáticas, es la verdad absoluta o está muy cerca de serlo, y no debe tener contradicciones con la experiencia. Dimensiones y unidades. La magnitud o dimensión es todo aquello con posibilidad de ser medido. Expresado de otra manera, la dimensión es el nombre que se le da a la cantidad físicas. Por ejemplo, longitud, masa y tiempo. Y la unidad es la medida de la dimensión. Por ejemplo, pie, metro y milla son unidades de la dimensión longitud. Magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares
son aquellas que quedan totalmente determinadas dando un solo número real y una unidad de medida. Ejemplos de este tipo de magnitud son la longitud de un cuerpo, la masa de un cuerpo o el tiempo transcurrido entre dos sucesos. Otros ejemplos de magnitudes escalares podrían ser el volumen, el trabajo, la potencia, la temperatura, etc. Magnitudes vectoriales. Estas magnitudes no se las puede determinar completamente mediante un número real y una unidad de medida. Por ejemplo, son magnitudes vectoriales fuerza, aceleración, velocidad, presión. Estas dimensiones necesitan establecer la dirección y sentido de su acción, siendo representadas por un vector o segmento de recta con una flecha en la cual la intensidad del fenómeno queda expresada por su longitud, la dirección por la horizontal, vertical u obliqua de la recta y el sentido por la flecha. Si hablamos de unidades, es importante recordar que esas unidades se dividían en básicas y derivadas para sus correspondientes dimensiones. Entonces vamos a hacer referencia o vamos a recordar las definiciones clásicas de las unidades básicas metro, kilogramo y segundo. Las unidades derivadas ustedes ya la vieron en el módulo de física del ICB. Entonces vamos con la definición de metro. Al metro se lo define como la distancia entre dos marcas efectuadas en una barra de platino iridio depositada en el Museo de Cerbes a 0 grados centígrados de temperatura y a una atmósfera de presión. En la diapositiva pueden observar una fotografía de lo que sería la barra de platino iridio que representa el metro patrón. Esta sería entonces la definición clásica de metro. Masa. El patrón de unidad de masa es el kilogramo, que corresponde al prototipo de kilogramo internacional de platino iridio guardado en Cerbes y que equivale a la masa de 1000 mililitros de agua pura a 4 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio de presión. Recordemos que a 4 grados centígrados el agua presenta su máxima densidad debido a su menor volumen. En la diapositiva entonces pueden ver una fotografía de lo que sería el kilogramo prototipo internacional. Segundo, el patrón de unidad de tiempo es el segundo y corresponde a la 86.400ª partes del día solar medio. Cuando digo día solar medio, hago referencia al promedio anual del intervalo de tiempo que transcurre entre dos pasajes consecutivos del Sol por un mismo meridiano terrestre. El día solar, como ustedes saben, tiene 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Multiplicando 60 por 60 por 24 nos da ese valor 86.400. Es importante destacar que estas definiciones clásicas surgieron a partir de un comité que había organizado un grupo de entidades técnico-consultivas cuyo laboratorio se instalaron en Sèvres, cerca de París, con el objetivo de ir actualizando las definiciones de estas unidades. También es importante destacar que en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, se hallan depositadas las copias fieles de los patrones
internacionales. Otro aspecto importante a destacar, que ahora más adelante vamos a ver, el Sistema Internacional de Unidades redefinió las unidades básicas, metro, kilogramo, segundo, y todas las demás unidades básicas que contempla el sistema internacional. Ahora más adelante vamos a hacer referencia a esas definiciones nuevas que hace el Sistema Internacional de Unidades. Sistemas de unidades. ¿Qué son los sistemas de unidades? Son un conjunto de medidas estandarizadas que sirven para medir magnitudes de longitud, masa, fuerza, tiempo, entre otros ejemplos. Por lo general, estos sistemas cuentan con unas unidades básicas a partir de las cuales se definen unas unidades derivadas. Los primeros sistemas de unidades de los que se tiene conocimiento surgen allá por el siglo XVIII en Francia y nacen con la necesidad de lograr contabilizar elementos haciendo uso de un mismo patrón. Estos a lo largo del tiempo se fueron consolidando como una herramienta básica para científicos, ingenieros y otros profesionales. El sistema métrico decimal, que habrán siempre escuchado mencionar, fue el primer sistema propuesto que logró unificar la forma en que se medían diferentes magnitudes. Las unidades básicas de este sistema fueron el metro y el kilogramo. El sistema fue ideado en Francia y adoptado por diferentes países alrededor de Europa, con excepción del Reino Unido. Hoy en día, este sistema ha logrado consolidarse y ha evolucionado, convirtiéndose en el sistema internacional. Sistema sexagesimal CGS. El sistema sexagesimal también es conocido con el nombre de CGS. Este se basa en las unidades de centímetro, gramo y segundo. De lo anterior es que se obtiene su nombre. Fue planteado allá por el año 1832 con el propósito de unificar unidades que se usan en diversos campos técnicos y científicos. Sistema MKS. Este sistema fue propuesto por el físico italiano Giorgi, basado en el metro, kilogramo, segundo. Y llegamos al Sistema Internacional de Unidades. Es el que goza de mayor popularidad alrededor del mundo. Este ha sido adoptado por todos los países del mundo, a excepción de unos pocos países, entre ellos Estados Unidos. Continuando con el Sistema Internacional de Unidades, es importante destacar brevemente cómo surge este sistema internacional. Al sistema MKS, que contemplaba el metro y kilogramo segundo, se le agregan nuevas magnitudes de base, que fueron las unidades Kelvin para temperatura, candela para intensidad luminosa, ampere para intensidad de la corriente eléctrica. A partir del año 1960, entonces se designa este sistema como el sistema internacional, conocido hoy en todo el mundo con las siglas SI. En 1967 se efectuó una ampliación del sistema con la inclusión de una magnitud química para medir cantidad de sustancias, cuya unidad ustedes saben que es el mol, para aquellas sustancias de peso molecular conocido, y el uso del litro como única unidad especial de volumen en las expresiones de concentración mol por litro. Es importante destacar que la Argentina siempre acompañó esta evolución internacional del sistema de unidades, participando en forma activa en casi todas las decisiones de cambio de unidades. Es así que en 1972 se estableció la adopción oficial del sistema internacional, creándose una Comisión Nacional de Metrología que funciona
en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. También ustedes quizás hayan escuchado mencionar el SIMELA. SIMELA significa Sistema Métrico Legal Argentino. Sus unidades vigentes en Argentina está constituida por múltiplos y submúltiplos de lo que es el sistema internacional. Otro aspecto importante a destacar del sistema internacional es que en noviembre del año 2018, hace poco, se aprobó la mayor revisión del sistema internacional de unidades, desde su creación allá por el año 60, como habíamos señalado. Y el principal cambio es que a partir de ahora todas las unidades se definen en base a constante de referencia. Es decir, entonces que se hizo una revisión de todas las unidades o la gran cantidad de unidades que contempla el sistema internacional de unidades. Les había anticipado de que el sistema internacional de unidades sufrió modificaciones en el año 2018. Se revisó el sistema desde su creación y se realizaron cambios. Lo más importante es que a partir de ahora todas las unidades se definen en base a constante de referencia. Eso es lo interesante a conocer. Es así que para el metro queda definido por un valor numérico fijo de la velocidad de la luz en el vacío. El kilogramo queda definido por un valor numérico fijo de la constante de Planck. Esa constante de Planck que tiene en cuenta la energía que transporta un fotón, una partícula de luz. El segundo queda definido por un valor numérico fijo de frecuencia del cesio 133, la frecuencia de transición entre niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133.